a Lucas capítulo 2. Y como me han dicho que es una escuela dominical, ustedes participan de la escuela dominical. Así que levanta su mano en el momento que quiera participar. Y vamos estudiando juntos las Escrituras. Capítulo 2, desde el versículo 39 hasta el versículo 52. Yo leo uno y ustedes leen el siguiente y así hasta terminar. Lucas capítulo 2, desde el versículo 39 dice: Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén, conforme a la costumbre de las fiestas. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba en la compañía, anduvieron camino de venida, y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles preguntando. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí mi padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿Por qué me buscabais? ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendían las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Amén. Vamos a estudiar en esta escuela dominical, si bien por razón del tiempo quizás no vamos a escudriñar exhaustivamente cada versículo, sí vamos a descubrir lo que el Espíritu Santo quiere registrar para la edificación de nuestras almas. El tema, según esa porción que hemos leído, es el crecimiento de Cristo en su infancia. El crecimiento de Cristo en su infancia. Y me alegra mucho que estoy viendo niños acá, estoy viendo adolescentes, jóvenes y adultos, porque hoy día nos ofrecen muchas pautas de crianza, ¿no? Y los padres somos insuficientes para criar, pero no porque el Señor no haya dado los recursos bíblicos para los padres. La Biblia es suficiente para todo lo que tiene que ver con la vida y con la piedad, pero nosotros somos insuficientes para hallar en lo que Dios ha revelado aquellas instrucciones que Dios ha dejado para que las cosas marchen como Dios ha querido que marchen. Escuchaba cuando el hermano Rodolfo le pedía que ustedes dijeran oración y hubo un papá que dijo: quiero que oren por mis hijos y especialmente por tal hijo.
Y eso me ayudó mucho para explicar. Hoy vamos a hallar aquí en las Escrituras 3 aspectos, según este pasaje, sobre el crecimiento de Cristo. Y alguien pudiera estar pensando, ¿cómo así hablar de Cristo y hablar de un crecimiento? ¿Qué tipo de crecimiento si Él era Dios? Inmediatamente uno se pone en alerta, ¿no? Pero quiero decirles, y les pruebo por medio de las Escrituras, que en Jesucristo hubo un crecimiento espiritual, un crecimiento físico, y lo vamos a mirar aquí, desde la porción del 31 al 41, vamos a mirar el primer aspecto que tiene que ver crecimiento de Jesús en el seno de la familia. Así que, ¿cuál es el primer contexto que ustedes ven ahí, donde Él creció? La familia. La familia, ¿no? El segundo aspecto va del 42 al 47. Jesús y su aprendizaje de las Escrituras. Ya como pareciera que eso no tiene sentido. ¿Cómo así Jesús aprendiendo las Escrituras? ¿Cuál es la conclusión que ustedes harían ahí? Si Jesús es, ¿sí ves cómo somos? Pero ahorita explicamos. Y el tercer aspecto está desde el 48 al 52. Jesús desde su infancia hizo la voluntad ¿de quién? De manera que esos tres aspectos explican el crecimiento de nuestro Señor. ¿Cuándo? En su infancia. Y vamos a hablar de la infancia de Cristo solo hasta donde la Biblia lo revela. ¿Se acuerdan? Su nacimiento fue a los 8 días circuncidado y fue a los 12 años, no obstante que la Biblia dice que los padres lo llevaban todos los años, como era de costumbre, según el libro de Deuteronomio, al templo, y luego aparece 18 años después cuando inicia su ministerio. Y estoy totalmente cierto que no tengo ningún argumento extra para decirles qué hacía Jesús después de los 13 años hasta los 29 años. Y si usted quiere averiguarlo, hay recursos que hablan, hay libros que hablan de eso, pero no son libros inspirados, y tampoco el Señor le ha placido revelarnos sobre su vida en esos tiempos. De manera que el propósito que quiero que ustedes y yo remarquemos en estos pasajes es que veamos a Jesucristo, según esta porción bíblica, con la intencionalidad en que Lucas escribe su evangelio. Es decir, mientras que Mateo presenta a Cristo como el rey, ¿se acuerdan? Marcos lo presenta como el siervo de Dios. Juan lo presenta como el Hijo, ¿qué cosa? Eterno de Dios. Lucas lo presenta como el Salvador, ¿no? El Hijo del Hombre, el Salvador. De manera que la intencionalidad de Lucas es destacar, resaltar la naturaleza, ¿qué cosa? Humana de Cristo. Es decir, era verdaderamente hombre. Y en ese sentido es que en esta mañana vamos a mirar que Cristo creció también como ustedes
y como yo en cuanto a la naturaleza humana. No obstante, ¿quién pudo de ustedes o quién levantaría la mano en esta mañana y decir: el crecimiento mío físicamente y mi nacimiento fue similar, igual al del Señor Jesucristo? Nadie, ¿cierto? ¿Y por qué ustedes no se preguntan? Y levántenme la mano, porque si me dejan hablando, yo sigo hablando. Y por favor, no quiero. ¿Ustedes recuerdan cuando el ángel, quién le avisó a María sobre lo que iba a suceder? El ángel Gabriel. El ángel, ¿no? Versículo 34 del capítulo 1. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Estaba hablando del nacimiento, que Cristo se iba. Oiga, ¿y acaso María no es para algunos, una corredentora, una mujer que está por encima de las demás mujeres, a la cual algunos dicen: hay que venerarla, hay que adorarla? Pero ¿qué nos dicen las escrituras acá? Cuando el ángel le anuncia, ella, ¿cuál es la respuesta de ella? Versículo 34. ¿Cómo será pues? Díganlo, ¿cómo esto? es? ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Sí. Solo lo que ella contestó. ¿Cómo será esto? ¿Cómo será esto? ¿Cómo será esto? Está hablando sobre lo que va a suceder. ¿Cómo? Es decir, era una mujer mortal y sujeta a pasiones, como muchas de las, bueno, como todas las mujeres, ¿no? Y como todos los hombres. Pero el Señor le plació llevar a cabo esta obra. ¿Cómo será esto? No sabía. Es como cuando ustedes y yo, es como si alguien llegase a nuestras vidas antes de ser cristiano y nos diga: oiga, ustedes deben nacer de nuevo. ¿Cuál sería la respuesta de nosotros? ¿En quién están pensando? En Nicodemo. ¿En quién? Nicodemo. En Nicodemo. Oiga, para entrar al reino de los cielos tú tienes que nacer Nicodemo. No digo cómo será esto, pero simplemente lo explicó. Y bueno, tengo que entrar al vientre. María igual. ¿Me hago entender? Versículo 35 es lo que quiero resaltar aquí. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual, ahí está lo diferente a nosotros. ¿Qué va a pasar ahí? El santo ser que nacerá, el santo ser, cuando alguien les diga a ustedes: oiga, pero si Cristo nació de una mujer, y todos, dice la Biblia, que no hay justo ni aún, y que todos están sujetos a pasiones, entonces Cristo, al nacer de una mujer, ¿qué va a pasar? ¿Cómo van a nacer? Van a ser como contagiado de qué cosa? Del pecado. ¿Y cuál es la respuesta bíblica? El santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ahora, en contraste, qué pena. Ahora con nosotros. ¿Cómo nacimos nosotros? Salmo 58:3. No, están pensando en el 51. El 58:3. Hermano, ¿podrías? Salmo 58:3. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentiras desde que nacieron. No. ¿Sí? 58:3. Sí, no, pero los niños son unos ángeles. Mi bebé, yo tengo hijos también. Precioso.
Ellos no tienen conciencia, ellos no, ¿para qué los acusamos? Otra vez el pasaje. ¿Será que sí? ¿Qué dice? Se apartaron, Se descarriaron hablando mentira. o sea, no necesitamos obrar para ya ser lo que somos por naturaleza. ¿Y cuál es el contraste? Cristo, el santo ser que nacerá. Alabado sea Dios, ¿no? Que nació aquel segundo Adán. Por uno todos pecaron y son condenados. Pero por el segundo Adán, muchos serán salvos. Ahora vamos al pasaje con esa Lucas capítulo 2. ¿Cómo se llama el tema? Se me olvidó. El crecimiento de Cristo en su infancia. El crecimiento de Cristo en su infancia. Primer aspecto. Crecimiento de Jesús en el seno de la familia. Versículos 39 al 41. Miren ahí sus Biblias, por favor. El 39, ¿no? 2:39 para los que han llegado. Estoy usando Lucas capítulo 2, versículo 39 al 40. Y repito esto, aunque ya lo había dicho. Recuerden que Lucas quiere destacar la naturaleza humana de Cristo. En consecuencia, Cristo, versículo 39, después de haber cumplido ¿con qué cosa? Todo lo prescrito en la ley del Señor. ¿Y acaso Cristo no era Dios y legislador, sustentador, gobernador? O como dice Juan, habla de que Él era desde antes. Pero lo que está diciendo acá es que Cristo nace, no lo vamos a buscar, pero ustedes saben que sí. En el libro de Gálatas dice que Él nace ¿bajo qué? Bajo la ley. Es decir, Cristo nace para obedecer todas las demandas ¿de quién? ¿De quién? Del Padre. ¿Y qué habíamos hecho nosotros con esas demandas del Padre? Las transgredimos. No hay justo ni aún. O sea que Cristo nace después de haber cumplido con todo lo prescrito, es decir, ya había ido al templo a los 8 días, de haber cumplido todo lo prescrito de la ley, volvieron a Galilea. Pero yo lo que quiero que ustedes observen ahí en el 39 es algo maravilloso, ¿verdad? Cuando dice, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, es decir, Él está cumpliendo en su infancia, ¿qué cosa? La ley del Señor. Los padres estamos escuchando eso, ¿cierto? ¿Cuál era el contexto ahí? ¿Quiénes eran los responsables para acompañar a aquel niño para que cumpliese lo que decía el Señor? ¿Qué les parece? Vaya hijo a la iglesia. Allá enseñan buenas cosas. Yo no soy, pero no me cae mal eso. Vaya, sí, vaya hija, vaya. Pero aquí, en este contexto, la familia tiene una responsabilidad, claro, y al mismo tiempo, el hijo, ¿no? Pero observen otra cosa allí en esta primera parte. Cuando se dice que él estaba cumpliendo con todo lo prescrito en la ley, ¿saben cuál es el atributo de Dios que se manifiesta ahí? Su justicia. ¿O no? Su justicia. ¿Por qué razón? Porque Cristo iba a satisfacer la justicia ¿de quién?
la justicia de Dios. Y Cristo desde su infancia está poniendo de relieve en alto la justicia de Dios. De tal manera que cuando nosotros obedecemos hoy día, ¿qué se está manifestando ahí? La justicia de Dios. Porque así es. Si obedecemos no ganamos nada. Ese es el deber de obedecer para que la justicia de Dios, ¿qué cosa? Se manifieste. Bueno, no vamos a ver ese aspecto porque hay que cotejar con los otros evangelios, principalmente con Mateo, porque Lucas acá no le interesa, obviamente guiado por el Espíritu, contándonos cronológicamente los eventos, ¿no? Sino más bien destacar los asuntos pertinentes de nuestro Señor Jesucristo, porque Lucas dice ahora, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Ustedes saben que ellos, antes de volver allá, según Mateo, ¿a dónde tuvieron que ir viendo? Sí, a Egipto, pero no lo vamos a tocar. Lo que pasa es que es verdad, pero como estamos en este momento siguiendo el relato de Lucas, entonces por eso volvieron a Nazaret. Volvieron a Nazaret. Quiero tocar un aspecto aquí. Ustedes recuerdan que alguien dijo en la Biblia, en el libro de Juan, de Nazaret puede... Pues ahí, en esa provincia de entonces, ahí donde la gente no daba nada por ese lugar, ahí donde el profeta, ¿qué es lo que dice la Biblia? No le dan la honra, ¿cómo es? Ahí donde no le dan la honra al profeta, ahí fue donde se crió para la gloria de Dios nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 40 dice que ahí, ¿qué pasaba? Mírenlo ahí. O sea, crecía. O sea, por eso dije el tema, crecimiento de Cristo en su infancia. Crecía. Se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Y si ustedes saben que la Biblia dice que Cristo es la sabiduría de Dios, pero insisto, Lucas quiere decirnos que él en esa obediencia, en ese conocimiento, en esa sujeción a lo que estaba prescrito por Dios, ¿qué pasaba ahí? Él crecía en sabiduría, se fortalecía en gracia para con Dios. ¿Y qué es lo que hacen ustedes? ¿Qué es lo que hacemos nosotros hoy en día? ¿Qué es lo que hacemos? Pues esto. Y permítanme hacer una aplicación aquí rápida. ¿No les parece que a veces somos, qué tal que más, orgullosos? Jesucristo, ¿qué hacía? Y nosotros, ¿no les parece que a veces somos, yo con él a veces, negligentes, ¿no? Aprovecha bien el tiempo porque verías. ¿A quién se le está hablando? Al cristiano. Despierta tú que duermes. ¿Se acuerdan la iglesia de la Odisea? Muy flojos. Y no eran ni tibios. Y se acuerdan lo que dice Pedro. Dice que debemos crecer en la fe y en la gracia de nuestro. No seamos crueles con nosotros mismos. No seamos crueles con nosotros mismos. Cuando no crecemos, cuando no buscamos esos medios de gracia que el Señor nos ha dejado, la lectura de la palabra, la oración, estar atento a los asuntos de la iglesia, participar de los sacramentos, estar atento
a lo espiritual. Estamos dando de alguna manera un testimonio diferente al de Cristo. Estamos diciendo como que no se necesita crecer. No lo decimos, no lo creemos, pero ¿qué cosa? Lo hacemos. Versículo 41. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Bueno, ¿y qué tal que sus padres no hubieran ido? Ustedes, por eso les dije, no voy a hablar en detalle, pero el pasaje tiene mucho ahí. No era tan cerca desplazarse de Nazaret a Jerusalén. Y no había, ¿cuáles son los medios de transporte hoy día? No menciona el Transmilenio, menciona otra cosa. Es decir, les quedaba lejos. Pero ¿qué hacían los papás? Insisto, porque el contexto ¿cuál es? La familia, ¿no? Dicen que los llevaban todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Pues ahí hay bastantes referencias bíblicas que sabemos que esa fiesta se celebraba, ¿no? En Deuteronomio, no lo vamos a buscar en Éxodo, allí están las referencias. Pero lo que yo quiero que ustedes y yo en este primer aspecto, miren, quiero explicarlo con otro versículo. Primero, no dejemos de congregarnos. ¿Cómo dice? No dejemos de orar. No dejemos de estudiar la palabra. No dejemos de atender a lo que Dios nos ha provisto por medio de la iglesia. No vamos a ir todos los años, no estamos hablando literalmente aquí, ¿no? Pero qué bueno es que en el día del Señor en particular sea un deseo ferviente, y no me voy a extender, pero estos judíos que creían en el Mesías que debe de venir, no todos, sí algunos, y Lucas lo señala, había un anhelo para ir cada año. Había un anhelo para ir, y no era porque las condiciones fuesen buenas, no era por eso, sino porque había un deseo de ir al templo. No dejemos de congregarnos. La familia es muy importante. Si hay dos en la familia que son creyentes, ¿cómo es que dice Eclesiastés? Mejor son dos cosas. Muy bien, alguien lo recitó muy bien. ¿Cómo es? Cordón de tres dobleces. Qué maravilla por el Señor si el esposo y la esposa, ambos, glorifican a Dios en casa. El seno, en la familia hay un crecimiento, debe fomentarse un crecimiento espiritual. Y aquí ustedes sí pueden añadir que hay que hacer devocionales, que hay que estar juntos, que hay que crecer juntos. Entonces, ¿cómo se llama el tema? Cristo creció, ¿no? ¿En cuál es el primer contexto? En la familia. La familia. Segundo aspecto, del 40. En este primer aspecto, ¿alguien quisiera añadir algo? Me dijeron que era escuela dominical y que ustedes participaban.
María y José los instruían a él en el Evangelio, pero en el Evangelio no, en la ley, ¿no? Sí, las escrituras, el Antiguo Testamento. Lo instruyeron a él, y ahí era donde también crecían estas Sí, estás con un paso más adelante, este es el segundo. Pero siguen de la casa, obviamente, que si ellos no hubieran conocido lo que estaba prescrito en la ley, no lo hubieran llevado al templo. Eso, no quería adelantarme, pero lo que usted ha dicho es como el grueso, ¿no? No basta que usted sea cristiano y cristiana en la iglesia, en la casa. Debe haber algo ahí que es lo que, donde usted se va a alimentar, a tomar, a crecer. ¿Cuál es? La palabra de Dios, las escrituras. Su esposo le puede decir cosas maravillosas, pero si no son en el Señor y para la gloria del Señor, probablemente son cosas temporales, ¿no? Pero el fundamento debe ser según lo que está prescrito en todas las escrituras. Muy bien. ¿Algún comentario más en este punto? ¿Puedo decir algo? Sí, con gusto. El versículo 49 dice Jesús Jesús les contestó: ¿por qué tienen que buscarme? No sabían que tengo que ocuparme de los asuntos de mi Padre. O sea, yo entiendo que el hombre no busca a Dios, sino que busca al hombre. Muy bien, pero ustedes sí van. O sea, estoy tomando una porción bíblica y en forma expositiva estoy hablando de un tema. ¿Cuál es el tema? El crecimiento. Y el primer aspecto, ¿cuál es? El crecimiento de Jesús en el seno de la familia. Muy bien, ahorita hermano usted lo conecta y maravilloso. Es que está afanado y eso está bien, porque queremos ver la reacción de Jesús, ¿no? Entonces, en ese primer aspecto, Lo que yo veo ahí es que desde el capítulo 39 ya se estaba instruyendo, o sea, dándole el testimonio de los padres a Jesús. O sea, desde pequeñito él estaba recibiendo lo que ellos creían, lo que ellos aceptaban del Antiguo Testamento, eso ya lo estaban ellos reflejando en Jesús pequeñito. Ya el hecho de decir, cumplía la ley, es circuncidar, el llevarlo al templo, desde pequeñito ya él estaba recibiendo la instrucción física o el testimonio de sus padres. excelente ese comentario. Miren, ¿y qué tal que un papá esté pensando? Pero es que yo desde chiquito empecé a enseñarle la Biblia a mi hijito y mira, ahorita creció y bueno, que su hijo no es Jesús. La salvación es del Señor, pero hay que hacerlo, no hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Y cuando lo hacemos hay esperanza, porque ¿cómo podrán convertirse si no han oído? Instruye al niño y el Señor lo salvará. La salvación es maravilloso. Eso, quiero que quede la familia, pero la familia y la palabra de Dios, ¿no? En la instrucción. Bueno, esto es simplemente un imaginario, pero ¿qué tal que no hubiera funcionado esa crianza? No era posible. ¿Alguien dijo? Uy, ya le... Pero miren, a pesar de lo que ustedes están diciendo, eso ya estaba predeterminado. A pesar de eso, Lucas quiere que nosotros entendamos, como lo dice Hebreos, que Jesucristo aprendió obediencia. Sí, esa parte es así, todo eso estaba, pero entendamos que Cristo se sujetó a la palabra de Dios. ¿Y por qué no nosotros? Claro, que el Señor nos ayude. Bueno, segundo aspecto, ¿alguien me lo puede leer, por favor? 42 al 47. Jesús desde su infancia hizo la voluntad de su Padre.
Sigue, 42 al 45. ¿Y cuándo? Cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaron entre los parientes y los conocidos, pero no le hallaron. Volvieron a Jerusalén buscándolo. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Bueno, una pregunta, que me la conteste. Le digo al pastor Nelson, yo no sé qué va a hacer. ¿Quiénes eran los responsables, los irresponsables aquí? ¿Los papás o no? Los papás. Bueno, es que ese no es el tema, ¿sí? ¿Dígame? Ellos creían, pastor, que los estaban de la multitud, lo creyeron, mas no se aseguraron de que estuvieran de la multitud. Ellos creían que, o sea, que iban de la multitud. Entonces el niño era corregido, el libro. No, también, pues, no. Porque era Jesús. Bueno, esa pregunta no cabe, la verdad, porque ese no es el tema de la persona. Ni el niño era irresponsable, ni los papás eran irresponsables. Entonces, ¿quién? No, vamos a mirar de qué hablan. Entonces, el segundo aspecto es Jesús y su aprendizaje de las Escrituras. ¿En qué contexto? La iglesia. No, no lo diga todavía, iglesia. En el templo. Bueno, obviamente que ahorita nosotros vamos a decir la iglesia, ¿no? ¿Cuál es el primer contexto donde nosotros podemos aprender? ¿Mi familia? La La casa. familia. ¿Cuál es el segundo contexto? La iglesia. La iglesia. Pero miren el orden. Primero, la familia. Segundo, la iglesia. Y hablar, yo utilicé una palabra aquí en el encabezado, Jesús y su aprendizaje. O sea que sí aprendió. ¿Por qué ustedes pueden estar seguros que sí estaba conociendo las Escrituras, sí estaba respondiendo las Escrituras? ¿Por qué? Bueno, usted se fue por el lado que él no se niega a sí mismo, ¿no? Y eso está bien, pero no olvide lo que estoy diciendo. Porque desde que era pequeñito sus padres ya le venían hablando de la palabra, de la ley, y le venían instruyendo. Entonces a lo que él llega allá puede reflejar lo que ya desde sus comienzos su familia le ha inculcado. Qué bien, libre, hermano. Ya te doy la palabra. El versículo 46 decía que les oía y les preguntaba. Eso hace referencia a que él estaba aprendiendo. Sin duda. Oyéndoles y preguntando. Donde levante la mano los niños acá. No, los niños. ¿Dónde están los niños? Estoy en la escuela dominicana por eso. Niños, no le importa, ya está uno. Ya le entiende. Allá está otra. Muy bien. Muy bien. Hay que aprender las Escrituras. Y Jesucristo, como decía el hermano, oía. Pero hay un pasaje aquí. Alguien me levantó la mano. Versículo 42. Es el segundo, ¿no? Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Hay un detalle aquí, según la costumbre judía. No sé si aquí habrá psicólogas que me puedan recordar las etapas del desarrollo, ¿no? Que la infancia, la pubertad, ¿qué viene? Ahorita se habla mucho de eso. La Preadolescencia, la preadolescencia y la adolescencia. Preadolescencia, adolescencia, la edad, ¿cómo se dice? Adulta. Y hoy dicen que bueno, aquí no hay nadie de la tercera edad, pero dicen también que la tercera, bueno,
Dime otra. Bueno, miren, para el judío habían solamente dos etapas en la vida. Desde la infancia hasta los 12 años. Desde la me invitas el próximo domingo, no terminas. Desde la infancia, ¿a dónde? A los 12 años. Y finalizados los 12 años, para los judíos, ellos llamaban a los niños como hijos del mandamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que que hasta los 12 años eran instruidos en esa palabra, y a partir de los 13 años ellos eran enteramente responsables. Ay, nosotros somos papás y tienen tantos años y todavía nos cargamos porque queremos obedecer lo que ellos deben obedecer. A los 13 años, para los judíos ya se constituía como hijo del mandamiento, y por eso es importante el relato de Lucas. Él no dice a los 9 años ni dice a los 11, sino que dice a los 12 años. Y bueno, ya termino. 5 minutos. Miren, Abuelo de pájaro del 42 al 47, miren ahí. Pensando que estaba entre la compañía, lo que pasa es que en ese tiempo, los niños, ¿cómo se llama? En esas, bueno, cuando iban todos, caravanas, en esas peregrinaciones, iban los niños adelante e iban las mujeres, e iban los niños, e iban las mujeres, e iban los hombres. Ese era el orden en las costumbres. Entonces, en este sentido, uno entiende un poco más cuando dice: se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin lo que supiese José y su madre, y pensando que estaba entre la compañía, porque salían todos, anduvieron camino de un día y le buscaron entre los parientes y los conocidos, pero cuando no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley. Pero hay algo en este punto que quiero destacar, y es el versículo 47. Esto también quiero explicar, que no era el único niño que iba al templo a esa edad, porque recuerden lo que había dicho: a los 12 años ya oficialmente los declaraban hijos del mandamiento. Pero sí, aunque no era el único niño, sí fue un niño que fue diferente a todos. ¿Por qué razón? Versículo 47. Porque este niño y todos los que le oían, algo sucedía. ¿Qué sucedía? No. Y todos los que le oían se maravillaban. Pero él no estaba inventando, él venía creciendo en la gracia. No era que, ay, claro, se maravillaban porque era Dios. Bueno, sí era Dios, pero el niño era un niño como tal, y por eso nosotros no adoramos el divino niño. No, yo no estoy hablando en este momento. Dios, nuestro Salvador es Jesús hombre, no Jesús niño. Aquí en este momento está descreciendo, pero nuestro Salvador es Jesús hombre. Bueno, me toca dejar tareas, porque el tercer punto era del versículo 48 al versículo 42, que fue lo que les mando Dios. Entonces, ¿cómo se llama el tema? El crecimiento de Cristo y su infancia. El primer punto, ¿cómo era ese tema? La familia. El segundo punto, Y la palabra. el segundo es Jesús y su aprendizaje de las Escrituras. ¿Cuál es el contexto ahí? Ya le dijeron ustedes. El templo, la iglesia. Entonces, no es en vano que estamos aquí y todos los domingos y cada vez que haya culto
creciendo en la gracia y en la fe. Y no es una culpa. Hay que crecer también en el seno de la iglesia del Señor. Bueno, la tarea que dejo es el tercer punto. El tercer punto es del 48 al 52. Y dice, Jesús desde su infancia hizo, ¿te acuerdas lo que leíste? Hizo la voluntad del Padre. Está bien que debía ir, como le, ¿dónde estabas? Pero él dice, ¿por qué me buscan? Él no está desobedeciendo. Es decir, la prioridad. Usted ama a su familia, ¿sí o no? Pero la prioridad, ¿quién es? El Señor. El Señor. Y la tarea es que ustedes mediten en esa porción 48, 52, y vayan y piensen en lo siguiente. Si el primer contexto para crecer espiritualmente es la familia, el segundo es la iglesia, el tercer contexto, ¿cuál es? El hogar. No, ya lo dijeron. La obediencia. Con la sociedad. Por aquí, Con la sociedad. La santidad. eso es. El último contexto es el contexto personal. Su comunión personal. ¿Me hago entender? Su obediencia a usted. Ah, pero es que yo voy a la iglesia. Ah, pero en mi familia somos cristianos. Pero usted, yo en particular, ¿qué hizo Cristo aquí? Sí, padres, porque aquí dice, versículo 51 dice, que Él estaba sujeto, ¿a quién? A ellos. Pero el primer contexto, en los asuntos de mi Padre, es decir, usted en particular. Con eso termino. ¿Estamos obedeciendo en particular? Bueno, hay más para decir en ese primer paso, el hermano Rodolfo lo dirá en su momento. Pero el tercer punto es eso. El contexto es usted. Eso garantiza ¿qué cosa? Que crezcamos en nuestra vida espiritual. Y ya, sin abrir la Biblia, recordemos esto. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, sino que en la ley de Jehová está su delicia. En ella medita De noche. y es como el árbol Plantado junto a aguas de agua. ¿Quién es este varón? De dolores, pero también que anduvo en la ley del Señor siempre, desde su infancia. Pues nosotros ahora, desde nuestro nacimiento espiritual, debemos ser este varón. Oremos. Señor, gracias. ¿Cuántas veces transgredimos tu ley, Señor? Pero gracias, porque Cristo aquí, Dios, valoró tu ley, ponderó tu ley, se sujetó a tu ley como hombre. Y tú lo exaltaste, Dios. Yo te pido que nos ayudes, Padre, a todos los que estamos aquí en esta mañana. La palabra, en la familia, en la iglesia, en mi comunión personal. Oh Dios, ayúdanos, Padre. En Cristo Jesús. Amén.